Opa, Carlitos Viera, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Estamos en vivo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo andás, Carlito, tanto tiempo? Y sí, bueno, acá andamos, sobreviviendo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a intercambiar algunas ideas, ¿verdad? Acerca de qué le está pasando al pueblo uruguayo. Yo encuentro que el pueblo uruguayo está muy apático, eh, pero La luz estamos en esa, época de... Carlito, la luz esa que Sí, tenés arriba de la ceja tuya a la derecha, arriba de tu ojo derecho, ¿se puede apagar? La luz. a la luz. Ahora, ¿Quedó mejor o mucho no quedó se peor? puede. Mucho no se puede porque no se No, ve. quedó mejor sin esa luz. A ver, ahí. Ah, espectacular. Así estamos bien. Espectacular, Carlito. Ahí bien de bien. Bueno, yo pienso que estamos en pandemia, la pandemia recrudece y tenemos un nuevo gobierno que por suerte ya va a ser un año que estamos soportando, ya quedan menos, ya quedan 4. Entonces, repasemos algunos puntos. Eh, Acá tenemos un presidente que es muy exhaustivo, muy elocuente, le gusta mucho estar en los medios y de la campaña hasta ahora ha proferido muchas veces expresiones que realmente son temerarias y también ha dicho, acá es cuestión de hacerse cargo. Yo creo que justamente de eso se trata, de hacerse cargo de expresiones que son realmente bastante difíciles de tragar. Y empecemos por repasar algunas de ellas. Primero, ha dicho a viva voz, y en términos muy concretos, que aquí había que bajar las tarifas, que era posible y que ellos se comprometían a hacerlo cuando fueran gobierno. Pues bien, esa afirmación contundente hecha y esa bravuconada y esa ofensiva expresión hacia el gobierno del Frente Amplio como que estaba malgastando los dineros públicos porque no rebajaba las tarifas, cuando en realidad la realidad era otra. Esa expresión fue como escupir para arriba, porque lo que tuvimos y todavía en el medio de la pandemia fue lo primero que se hizo fue un aumento de tarifas no pequeño, no pequeño, y que dejó al desnudo toda la falacia de la argumentación que se había hecho. Bueno, muy bien. Yo pregunto, Acompañado de una suba del dólar, además, ¿no? en momentos de suba del dólar, en momentos de dificultades de empleo, este, y entonces, ¿cómo? Yo pregunto, ¿se hace cargo? ¿El hombre se hace cargo de sus dichos? Eh, Ese es un tema que yo no veo que se le cobre mucho, porque la gran prensa invisibiliza el hecho. Por ahí, por las redes, se traen el discurso en el momento de pronunciarlo y después. Pero las redes yo creo que hay que analizarlas. En las redes estamos siempre hablando y conversando, intercambiando de los que estamos de acuerdo. Vamos a entendernos. Sí, sí. Es difícil. Las redes proyecte a crear opinión hacia afuera. Es un desahogo, es una catarsis, es porque nosotros necesitamos y porque además alguna información viene muy bien manejarla, pero no va, no sale hacia afuera. Y la gran prensa invisibiliza el hecho. Entonces, si seguimos así, decimos cualquier cosa y después no nos hacemos cara. Lo otro, el presidente concentró en su persona la responsabilidad por nada más ni nada menos por algo tan importante como las vacunas para el COVID-19. Hasta se hizo firmar un decreto insólito
en el cual concentraba en su persona toda la gestión de la administración de las vacunas, lo cual no tiene sentido ninguno, es el presidente. Siempre va a estar siendo la última persona responsable, es la firma determinante. De manera que tenía que ver eso, estaba haciendo un show. En conclusión, después de esa forma de proceder, Uruguay es el último país de América Latina en que va a empezar a vacunar. Y las vacunas que llegaban de un momento a otro, todavía no han llegado. Y es más, se ha hecho como una expectativa en la gente de que qué bien ya está por llegar, que creando un ambiente, un marketing, haciendo un marketing con esto, nada más que con esto. Yo pregunto, cuanto más tarde vengan las vacunas, cuanto más... Hay gente que la diferencia es la vida y la muerte, ¿verdad? Porque cuanto más tarde se entre a vacunar, más gente se puede contagiar, más gente se puede morir. ¿Y quién se hace cargo de esas muertes que se podían haber evitado de haber tenido mayor celeridad en la traída de las vacunas? ¿Qué es eso de que estamos haciendo una cola a nivel internacional? Da vergüenza que nuestro presidente diga que Uruguay va a la cola, a tener que hacer una cola. Que descubrió ahora el mundo de las transnacionales y de los intereses creados, no lo descubrió. No tiene que haber, ni siquiera creo que lo debe haber descubierto. Pero lo que no es aceptable es esa bambolla, es esa forma de concentrar el poder, y después no es aceptable que no se haga cargo. Y también decimos otro tema. ¿Cuánto se dijo cuando se habló de ahorrar 900 millones de dólares? ¿Qué se dijo? Que se iban a restringir los salarios públicos, que se iba a ahorrar por el lado del salario. No, dijeron que no. Que se iba a ahorrar por el lado de que se iban a dar menos servicios públicos. No, dijeron que no. Que se iba a ahorrar, dijeron en todo caso, por hacer el gasto más eficiente, porque el Frente Amplio en su gobierno gastaba mal y no otorgaba los servicios que ese dinero podía prestarle a la población. La conclusión es que el ahorro se está procesando en plena pandemia, cuando todo el mundo está expandiendo gasto. Uruguay procesa ahorro y el gasto que expande lo deja como de lado, pero el gasto normal, el del presupuesto que estamos transitando ya, ese presupuesto es con ahorro, y el presupuesto del año 2020 fue con un 15% de rebaja al barrer en todos los rubros del gasto público. Pero ¿cómo se está generando ese ahorro? Se está generando con descenso del salario real, ya concretado en el 2000, del sector público, ya concretado en el 2020 casi del 2%, y proyectado hacia el 2021 ya ni sabemos, porque depende del Producto Bruto Interno, y el Producto Bruto Interno para Uruguay se proyecta una rebaja del 5,5%. Creo que te queda algo en el pincel ahí, que en cuanto a la rebaja, que no es menor. Corregime si me equivoco. Prendido la rebaja de los salarios, va prendido la rebaja de las jubilaciones. Y sí, porque las claro. Jubilaciones son fijas, y si todo esto se aumentó, se disparó el gas, se disparó todo lo demás, también el jubilado está rindiendo mucho menos. Exactamente. Ahora, ciertamente lo que tú dices es cierto en términos de cómo se procesan los ajustes. Ahora, las jubilaciones tuvieron un 6,5% de ajuste y el salario público tuvo un 3% de ajuste. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Porque las jubilaciones, por medida constitucional, en un plebiscito que tuvo que hacerse en 1989, se terminó con una histórica rebaja de poder adquisitivo de las jubilaciones, porque se otorgaban aumentos discrecionales
por debajo del aumento del costo de vida y por debajo del aumento de los salarios de los activos. Y eso generó una pauperización de los jubilados, y eso generó la reacción que tuvo lugar en el año 1989 con un plebiscito que determinó que los ajustes de las jubilaciones por rango constitucional se hicieran en función del promedio de los salarios establecidos en el año anterior. Y eso, salarios nominales también. Y eso fue así. El salario en el año anterior entonces aumentó 6,5% aproximadamente, todavía no están cerradas las cifras, y las jubilaciones tuvieron ese aumento, mientras los funcionarios tuvieron un 3%. Para el año 2021 te quiero ver para los jubilados. Ahí es donde va a percibir los jubilados un golpe mucho más fuerte que el que están percibiendo en el 2021. Lo que sigo diciendo es que ese ahorro se está procesando, que ese procesamiento del ahorro se está dando descargando sobre rebaja del salario del sector público, rebaja también de las posibilidades, como tú dices, en términos reales, ni uno ni otro van por arriba de la inflación, los dos van por debajo. Por disminución de servicios públicos, se están desmantelando servicios públicos en lo que puede ser, lo que es, sobre todo en algunos lugares muy evidentes, como el Ministerio de Desarrollo Social, y se están despidiendo trabajadores del sector público, sobre todo aquellos que tenían la situación de un contrato no tan firme, y bueno, en cada caso se da un drama que se está viviendo. Vienen por ANCAP sin ir directamente a ANCAP, pero vienen por ANCAP sin ir directamente a ANCAP. Es decir, colaborando con colaborando con las empresas privadas y descuidando ANCAP, van por ANCAP. Ciertamente, es así. Ahora, se nos viene también una rebaja importante en Antel, ¿verdad? Ah, sí. Los servicios que brinda Antel. Hay una privatización muy expresada en términos muy muy evidentes, ¿no? ¿Verdad? O sea, de que se quiere privatizar Antel, cuando Antel ya está en competencia con el sector privado. En su momento, era la única empresa estatal, eso la fortaleció y le generó la posibilidad de competir fuerte con el sector privado. Ahora se le está tratando de que Antel compita en desventaja con el sector privado, y así se está haciendo el juego a las transnacionales. Yo quiero volver un poco, ya a mí me gusta referenciar a algunos líderes con sus dichos, que se hagan cargo. Y yo tengo acá lo que acaba, que no es cómico, si fuera cómico, es más trágico que cómico, porque deja al desnudo el tema de cómo se ve la lucha de clases y cómo hay alguien que lo expresa en estos términos. Dice Sanguinetti, Julio María: si no queremos más impuestos, vamos a tener sacrificio, ¿eh? Y bueno, sí, como decía un viejo financista de la época de Luis XIV, ahora viene el tema de seguir desplumando al pollo, de una a una pluma, para que no grite, o para que grite lo menos posible. Dice Sanguinetti, y sigue diciendo textual, el presidente electo dice que va a ahorrar 900 millones de dólares, y lo va a hacer, estoy seguro, pero va a tener que ir pluma por pluma, porque siempre va a haber uno que grite, y eso es lo que viene ahora. Bueno, muy bien. Salao, ¿dónde lo dijo eso? La verdad que me siento... Está la grabación, yo no podía tener las dos cosas al mismo tiempo, pero podemos, después te paso la grabación misma. Lo dijo con un énfasis y con las risitas atrás, creo que era
estas cuestiones empresariales, estos encuentros empresariales. ADM. En uno de ellos, no sé cuál de los dos. Lo que creo que además Sanguinetti, que fue quien urdió la alianza de la derecha para sacar a la izquierda, no en un sentido positivo, ¿verdad? No que vamos a unir la derecha porque la derecha tiene las ideas mejores y uniéndolas vamos a hacer mejor para el país. No, lo que se dijo es vamos a unir la derecha porque hay que sacar la izquierda. Eso fue lo que urdió Sanguinetti, una estrategia que creo que mal que bien le dio resultado. Pero Sanguinetti como que se hace más cargo él mismo en la calle, ¿verdad? Porque él dice, el pollo va a gritar, y va a gritar lo menos posible. Hay que hacer que grite lo menos posible. Entonces, no es lo que dice... Digo yo, dicho sea paso, qué metáfora bien jodida para un presidente de la República. Absolutamente, ¿verdad? Bueno, fue aquel que dijo también, yo nunca perdí un conflicto, ¿verdad? Otra expresión bien clara de cómo entiende la lucha de clases. Es como que tiene el enemigo, ¿cuál es? El enemigo es el que no tiene que ser lastimado y no tiene que gritar. El enemigo es el que no puede ejercer sus derechos haciendo movilizaciones y huelgas. Ese es el enemigo. ¿Cómo hay compañeros que tienen tan claro un montón de cosas y no se dan cuenta de otras? Porque en realidad Sanguinetti lo que tiene claro a qué clase corresponde él. Exactamente, a eso es lo que voy. Y creo que la calle lo tiene claro y lo tiene en el ADN, pero lo expresa con menos claridad porque es una estrategia, hace marketing. La calle hace marketing. Ahora bien, acá hay otro tema que yo quiero que el pueblo uruguayo comience a pedir que se hagan cargo. Y es el tema de la seguridad social. Pues sí, es un tema que yo soy recurrente, es mi tema preferido. Yo estuve siguiendo de cerca mucho de eso. Viví, palpité todo lo que pasó con la reforma de las AFAP. Y yo digo, ¿quién se hace cargo de la reforma de las AFAP en el año 1996? En donde se dijo, acá hay un problema en la seguridad social, que gasta mucho. Bueno, primero, la seguridad social gasta mucho en todos los países del mundo, porque es un gasto necesario. O queremos que la gente de cuanto se jubile, pero justamente en el 96, en el 89 había sido la reforma constitucional que evitó que los jubilados siguiesen percibiendo remuneraciones paupérrimas. Y en el 96, justamente, y algún técnico amigo, o no tan amigo, pero un técnico conocido lo hacía ver, ¿quién creen ustedes que va a pagar el costo de esa reforma jubilatoria? Entonces viene en el 96 la reforma de la AFAP, justamente para evitar que ese gasto tan grande que se estaba dando en la seguridad social se crean las AFAP, que fue una privatización a medias, ¿verdad? Mitad del aporte va a ser administrado por empresas que no son bancos, que no van a adquirir la propiedad de ese capital, sino que van a administrarlo. Pero de todas maneras, la sacamos del contexto estatal para que administren y le den a los jubilados mucha mejor jubilación que la que iba a dar el BPS. Y además hacer una correlación, una correspondencia entre lo que se aporta y lo que se va a percibir, se aporta como activo y lo que se va a percibir en el momento de la jubilación. Entonces yo creo que hay dos conceptos acá de estricto corte neoliberal a los cuales hay que prestar atención. Primero, el hecho de que el Estado gasta mucho acá. Bueno, analizado el tema, el Estado gasta, pero también se financia, porque cuando se dice el Estado gasta, se cuenta el aporte personal de los trabajadores, que es del 15%,
más el aporte patronal, que era antes del 15% también, y se bajó al 7,5%. Es decir, se restó financiamiento al sistema por la vía de bajar el aporte patronal. Y alguien decía, ah, claro, porque el impuesto es un impuesto al trabajo. No, señor, no se es un impuesto al trabajo. Cuando el patrón paga por un salario, paga para que la persona pueda tener un nivel de vida mientras está trabajando, mientras está activo, y le tiene que pagar necesariamente para contribuir a su pasividad, si no estaría condenándolo en la pasividad. Entonces es parte del salario, más allá del salario que se le hace ahorrar obligatoriamente al trabajador, que es el aporte personal. Entonces, cuando se baja el aporte patronal, lo que se está haciendo es una rebaja de salario, que se va a ver a la larga. Se va a ver a la larga con menor financiamiento para el BPS, y fue lo que pasó. Y en todas partes del mundo, aún en el capitalismo, que tiene que decir que tiene que ser neoliberal muy salvaje, para querer establecer que no haya aporte estatal, que todo el financiamiento provenga del aporte hasta personal de los trabajadores. ¿Tipo Chile? Confundiendo, como en Chile, confundiendo claramente un sistema de seguridad social con una compañía de seguros. Porque si no, yo hago eso, voy a una compañía de seguros, le digo, aporto tanto, y cuando yo dejo de trabajar, por favor, me lo reintegrás como renta. Eso es un seguro, a menos que yo me muera antes, y ahí me aseguro de que eso quede para los herederos. Pero la verdad es que es un concepto neoliberal, hacer la tuya, ahorrar para vos, porque no tengas confianza que el Estado se funde. Mentira, ningún Estado, ningún ministerio, ninguna entidad estatal se funde. Nada que tenga garantía estatal se funde. El financiamiento es tripartito. Aporta los trabajadores, aporta el Estado y aportan los patronos. Eso en todas partes del mundo, y el sistema era así. Entonces, no era tan grave el problema. Lo que pasa es que el esquema neoliberal se dice cuanto más gaste el Estado en asistencia a los cuidados sociales y demás, más impuestos le va a pedir a los que pueden pagar impuestos. Ahora hay una comisión a nivel nacional que está trabajando. ¿En qué está eso? ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, yo sostengo que hay una comisión a nivel nacional que está creada en la LUC para trabajar en ese sentido, que van de los partidos políticos y van de las organizaciones sociales, pero está cegada. 10 son del Poder Ejecutivo. Ejecutivo. Totalmente. Está cegada. El Poder Ejecutivo tiene mayoría en esa comisión, la va a usar como pantalla técnica, como se usa al GACH en el tema pandemia, la va a usar como pantalla técnica y va a decir, acá los expertos, porque además está dicha una comisión de expertos, son los que están recomendando tal cosa, y vamos a ir a por esa tal cosa. Yo digo, ¿quiénes son los expertos? Yo nombro a dos. No tengo nada personal contra ellos. Yo, el doctor Saldañ y el economista Álvaro Forteza. Ambos fueron los autores de la reforma en la SAFAP. Ambos dijeron en aquel entonces que la solución del problema era la SAFAP. Y ambos introdujeron la SAFAP, que fue un gran fracaso total, rotundo, causante no solamente del problema del nivel de desfinanciamiento que puede existir ahora, que es discutible, pero que es mayor que el de antes, causante de ese nivel de desfinanciamiento y causante además de un problema a nivel global en la economía por déficit fiscal, y causante además de que el plato fuerte del sistema, que era la capitalización individual, que cada cual iba a recibir una mejor jubilación porque el BPS era incapaz de brindarle una buena jubilación, fue un fracaso rotundo. La capitalización individual, ahora ninguna empresa quedó solo el Banco de Seguros, y ninguna empresa, se retiraron las empresas, y lo que están percibiendo los jubilados por la SAFAP es mucho menos, por el 50%, ¿verdad? Es mucho menos que lo que percibe
en el Banco de Previsión Social. Por eso están los cincuentones pidiendo pase urgente. Se formó el movimiento de los cincuentones, que se le llamó, y se tuvo que arbitrar un mecanismo para revertir la afiliación que había sido obligatoria para ellos, y que ahora se encontraban de que había sido perjudicados porque la capitalización individual de sus ahorros, el hacer la tuya, bueno, resultó mal, y el hacer la tuya, la solidaridad, el régimen de solidaridad brindaba mejor jubilación. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Porque el Frente Amplio para la izquierda, los problemas de seguridad social no se arreglan con ajustes de disminuir la edad, disminuir la tasa de reemplazo, que es lo que va a percibir el jubilado con respecto al sueldo que percibía en actividad, que ya es bajo. No se arregla con esos ajustes. Esos ajustes son regresivos para los intereses de los trabajadores, activos y pasivos. Se arregla con más empleo formalizado, se arregla con mejor salario real. Y en el periodo del Frente Amplio, el dinero que se recaudó por el BPS fue mucho mayor, y por eso la jubilación que presta el BPS por el tramo de solidario, el 50% del tramo solidario es mayor que la que se presta por el sistema FAP. Resultó ser entonces esa capitalización no funcionó. No funcionó. ¿Y quién se hace cargo? Nadie, porque se nombra a los mismos técnicos responsables de aquello. No se evalúa. En aquel momento, ¿cuál fue la postura del Frente Amplio? El Frente Amplio rechazó el sistema, y al estar República FAP metida, puso paños tibios a la contienda, digamos, porque, bueno, algunos en el frente se contentaron porque no era tanto privado y extranjerizante, sino que había un elemento estatizante que era la presencia de República a FAP. Pero yo creo lo siguiente, técnicamente, no hablemos ahora, políticamente ya sabemos para dónde se está agarrando, pero técnicamente fue un disparate, porque ese dinero que obviamente dejó de percibir el BPS, porque vamos a entendernos, si cada uno tenía que aportar el 50% a la SAFAP y el 50% al BPS, estamos restando al BPS una cantidad de recursos, y como el BPS no podía dejar de pagar a los mismos jubilados que tenía, estábamos aumentando el déficit del BPS, lo entiende cualquiera, ¿verdad? Pero los famosos expertos de aquel momento parece que decían, pero nosotros saquemos este sacrificio en aras de un largo plazo mejor, porque le vamos a aliviar las jubilaciones al BPS. Y resulta que el corto plazo fue mortal, porque ese déficit del BPS generó que esa plata de la SAFAP, que era plata de la gente aportante, tuviese que ser pedida prestada por el Estado para traspasársela al BPS para solventar el déficit que existía, el agujero. Si yo creo un agujero porque le presto a un amigo la plata y después le pido prestado a mi amigo la plata que yo necesitaba porque era mía, que es mía, le pido prestado y le pago intereses, estoy generando, aparte de ser una aberración, estoy generando un mayor pago de intereses por mi misma plata. Eso fue lo que se hizo. Y yo no entiendo por qué no hay suficiente difusión de nadie. Se cortó. Que es del Estado a un tercero, ¿Cuánto y queda? pedirse prestado y pagar intereses. Dale, Viera. Hola. Se ¿Sí? había trancado Bueno, lo que pienso yo es que ninguna participación en esa comisión debiera ser sin exigiendo primero, entonces, un análisis de lo actuado, una evaluación de cómo hubiese sido el resultado con y sin AFAP.
Y yo creo que el resultado sin AFAP hubiese sido proclive a una mejora en el BPS. Y el resultado con AFAP fue el hundimiento del BPS. Y entonces cuando el BPS está hundido porque sus propios dineros son transferidos a un tercero y todavía se los pedís prestados, bueno, eso es el tema. Con la mejora en la formalización laboral, con la mejora en el salario real y con la mejora en el empleo, se solucionan los problemas de seguridad social. De esa forma se mejoró mucho el BPS en la época de frente, pero como tuvo que trasladar la mitad del aporte personal a la AFAP, claro, entonces se dice que el BPS está mal porque tiene que aportar mucho impuesto del Estado, muchos de los impuestos que recauda el Estado tiene que ser aportados para el BPS. Es algo que yo vuelvo a repetir, a mí me gusta que se hagan cargo. Y a mí me parece que el Frente Amplio tiene que hacerse cargo también de algunas cosas. Una es no haber derogado la AFAP en su gestión. Eso me parece a mí que debió ser. Y segundo, no estar entrando en la onda, sí, hay que ajustar porque el envejecimiento de la población y que si no tenemos que resignar de recursos para la juventud, para la pobreza infantil. Caramba, la pobreza infantil tiene que tener su política y no puede ser en aras de las políticas de otros sectores. No estamos gastando exorbitadamente en seguridad social, estamos gastando normalmente lo que todos los países del mundo gastan. Los aportes de la seguridad social, bueno, 40% aporta el Estado y 60% aportan los trabajadores y los empleadores. Y lo que aportan los empleadores es menos de la mitad de lo que aportan los trabajadores. Así que de ese 60% que aportan los trabajadores, debe haber un 45%, que aportan trabajadores y empleadores, debe haber un 45% Yo de trabajadores. el miedo mío que tengo, nos está quedando poquitos minutos, capaz que nos quedamos sin Zoom, porque son 40 minutos, capaz que nos quedamos sin Zoom, por las dudas. El miedo mío que me queda, Carlito Viera, es que el Frente Amplio entre nuevamente en un corral de ramas, tipo como en la LUC. Como lo van a votar y tienen la mayoría... Yo quería terminar con eso. Yo creo justamente, comparto totalmente tu idea, y entrar en una comisión para que la comisión quedar en minoría, en todo caso, aceptar algunas cosas que son inaceptables desde el punto de vista ideológico, que es lo que importa a la larga, porque queremos buscar una sociedad mejor, y los temas ideológicos, cuando se trasuntan en cosas concretas, ahí lo vemos. Por ahí me parece que el Frente Amplio tiene que estar en la oposición rotunda de esto, y que si hay que juntar firmas, hay que juntar firmas. Pero la reforma de la seguridad, otra reforma regresiva en la seguridad social, después de la reforma regresiva que se hizo antes, es algo inaceptable y de la que de ninguna manera podemos quedar ni siquiera pegados, ni siquiera visualizados por la gente de que estamos en alguna manera colaborando. No, acá no se está colaborando. Acá el Estado tiene recursos posibles de volcar allí, no se está haciendo nada extraordinario, hay que defender los derechos de la gente, que no se vuelvan a recortar por el lado de los derechos de la gente, que es lo que siempre se hace. Carlito Viera, muchas gracias. Yo creo, voy a dar mi opinión ahora, nos tenemos que ir, pero la quiero cuando vos presente. Yo creo que el Frente Amplio, en vista y víspera, yo más o menos sé lo que están discutiendo ahí. Más o menos, por algunos vínculos, uno sabe qué es lo que están discutiendo ahí. Yo diría que a esta altura del partido el Frente Amplio se tendría que retirar denunciando. Pero bueno. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso y estoy tratando de elaborar un informe exhaustivo y técnico para apoyar la posición política, pero que demuestre que las transferencias a la AFAP fueron determinantes del déficit que se le asigna al BPS y fueron determinantes del déficit del gasto público global al pagar intereses por dinero propio. Gracias, Carlito, nos reencontramos el lunes. Hasta pronto. Te invito el jueves, va a estar Chasquetti por acá, te invito a verlo. Muy bien, cómo no. Un abrazo, chau, chau. Hasta pronto.
salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que hagan hashtag. Hashtag. Hashtag.